Buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuando escuchéis esta reflexión bíblica, que a mí particularmente me ha hecho mucho, me ha ayudado en estos días aquí un poquito de pensarse mucho las cosas, ¿verdad? Como creo que estamos todos. Bueno, pues nada, la porción se encuentra en Marcos, capítulo 4, 35 al 41. Yo prácticamente casi nunca le pongo título a mis temas. Son malas costumbres o es que yo soy así, no lo sé. Pero bueno, si a este le tuviera que poner un título, le pondría Luchando contra el miedo, ¿no? La porción esta, ya os digo, es una porción que a mí me ha ayudado mucho, aunque la he leído 10.000 veces, pero bueno, la Biblia es así. La Biblia es un pozo de agua totalmente inagotable. Y dice la porción lo siguiente: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: Maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Bueno, yo podría estar hablando palabra por palabra, gesto por gesto, punto por punto de estos versículos bíblicos 2, 3, 4, 5 horas, pero claro, siempre estamos limitados al tiempo. Tiempo en internet, tiempo cuando se está en el púlpito, tiempo en la iglesia, y no nos damos cuenta que el tiempo no nos pertenece. No nos estamos dando cuenta, hermano, que el tiempo no nos pertenece. ¿Para qué tantos planes? ¿Para qué tantas cosas que pensamos y queremos tenerlo todo atado y cuando menos nos espera? Mira todas las cosas que suceden. En fin, eso es otro tema, pero vamos, parece que tenemos que pensar mucho las cosas, porque realmente son días para pensar, hermanos, días para pensar. Y más nosotros que somos creyentes y conocemos la Biblia, conocemos la voluntad de Dios. Estamos viviendo días realmente extraños. Es cierto, no lo vamos a poner en duda. Parece que estamos dormidos y teniendo una mala pesadilla. Por lo menos eso me pasa a mí, no sé a ustedes. Es la primera vez que como iglesia tenemos que hacer reuniones a través de móviles, de ordenadores y, bueno, nos podemos sentir incluso un poco desconectados de la iglesia. Pero es muy buena ocasión para recordar que la iglesia no es el templo, sino que cada uno de nosotros somos parte de una iglesia viva y ahora más que nunca, allí donde estemos, ser luces y sal de la tierra. El miedo. El miedo es algo más peligroso y contagioso que el coronavirus. Fíjate lo que os estoy diciendo. El miedo es algo más peligroso y contagioso que el coronavirus. La epidemia del miedo empezó en el ser humano desde el día que decidió rebelarse a su creador. Cuando Adán y Eva le dijeron a Dios: no te necesitamos, no te necesitamos. En el libro de Génesis se describe este momento traumático cuando se produjo la desconexión con Dios. La Biblia nos dice literalmente que Adán y Eva, cuando tomaron del fruto prohibido, se escondieron de Dios porque sintieron miedo. Se habla mucho de la caída del ser humano y todo lo que el hombre perdió después de desconectarse de Dios. Esto lo hemos hablado, se ha escuchado en las predicaciones, lo hemos leído, ¿verdad?, de la caída del ser humano y todo lo que el hombre perdió después de desconectarse de Dios, si el hombre no hubiera tomado de la fruta prohibida. En fin, esto lo hemos hablado muchas veces y le hemos dado muchas vueltas. Sabemos que el ser humano perdió la inmortalidad, los placeres del paraíso, incluso perdió el gobierno del planeta Tierra, porque como todos sabemos, una vez que Dios crea el mundo, le dio al hombre potestad de que el hombre se enseñoreara de todas las cosas. Pero, sin lugar a dudas, de todas las pérdidas la peor fue, fíjate lo que te voy a decir, pero sin lugar a dudas, de todas las pérdidas la peor fue perder al Padre. Al Padre, esa fue la peor.
La verdad es que cuando perdimos al padre nos quedamos huérfanos. Nos quedamos huérfanos. Y si algo domina el corazón de un huérfano es el miedo. El miedo. Pero claro, nuestro padre no nos dejó solos. Él cruzó su misma eternidad, cielos y tierra, para volver a buscar al hombre y tomar de nuevo lo que se había perdido. Nunca, nunca, ni en 1000 años que vivamos, ni en 2000 años que vivamos, ni en 30, ni en 60, vamos a comprender el misterio, el amor, la grandeza, la soberanía de Dios, de un Dios limpio como la nieve, sin ningún tipo de mancha, y que Él, después de habernos perdido, de que nosotros nos fuésemos alejando de Él a causa del pecado, que hubo esa desconexión total con el Padre, Él volviera de nuevo a atravesar esa eternidad donde Él está, donde Él habita, donde Él mora, porque dice la Biblia que los cielos de los cielos no lo pueden contener, y Él vino otra vez a buscarte a ti, a buscarte a mí, a buscar al hombre, porque no, el hombre no puede vivir huérfano, no puede vivir alejado de su Padre, porque nuestro Padre es Dios, el que está en los cielos, el que está en la tierra, el que está en tu casa, el que está en tu corazón, el que está en nuestras vidas, el que está en el profundo en lo profundo del mar, por todas partes, porque nadie escapa de su presencia. Estoy diciendo que si algo domina el corazón de un huérfano es el miedo, pero Él no nos dejó solos. Él cruzó su misma eternidad, los cielos y la tierra, para volver a buscar al hombre y tomar de nuevo lo que se había perdido. Pero hay aún muchas personas que están huérfanos del Padre Celestial. Están huérfanos del Padre Celestial. Dichosos los que tenemos y vivimos la relación con el Padre. No sabemos lo que tenemos. Nunca nos vamos a imaginar lo que tenemos y lo que Él nos ha dado a través de su Hijo Jesús. No lo sabemos. ¿El vivir en la gracia? Nunca sabremos hasta que estemos del cielo y lo veamos cara a cara, de las cosas que Él nos ha librado y de las cuales Él nos libra. Trágico es no tener a un Padre que te recuerde quién eres. Trágico es no tener a un Padre que te recuerde quién eres y cuál es tu propósito en tu vida, y te sientas perdido buscando el sentido de la vida. Porque si no tienes un Padre que te dé seguridad, solo te tienes a ti mismo para sobrevivir, a ti mismo. Y eso sí que da mucho miedo. Vivir sin el Padre. Vivir dependiendo de nuestras propias cosas, de nuestros propios planes, de nuestras propias ideas, de nuestras propias fuerzas. Vivir huérfano del Padre, alejado del Padre de las luces. Eso sí que da mucho miedo. Mira, lo único que da seguridad a un alma huérfana es la ilusión del control. Y digo ilusión porque no hay cosa que más nos guste al ser humano que tenerlo todo controlado. Pero, ¿podemos creer en esa mentira? ¿El tenerlo todo controlado? ¿Todo? Nos engañamos nosotros mismos cuando pensamos así. Nos agarramos con uñas y con dientes y pensamos que tengo todo bajo control. Y a veces parece que sí. Hay veces en nuestra vida, días en nuestra vida, que nos acostamos por la noche y decimos, Dios mío, hoy lo tengo todo bajo control, me ha salido todo como yo quería, ¿verdad? ¿No te ha pasado nunca? Pero hay otras veces que nos acostamos y que decimos, hoy me ha salido todo al revés. Claro, pero son más veces las que nos sale al revés que nos sale al derecho. Queremos tener el control y nos agarramos con uñas y dientes a tenerlo todo controlado. Y eso nos va sucediendo en toda nuestra vida. Estamos pensando, hay etapas en la vida que pensamos que si el trabajo, que si los hijos, que si esto, que si lo otro. Llega un momento que ya vamos pensando en otras cosas. Queremos tenerlo todo atado para el mañana, para el mañana, para el mañana. Pensamos que tenemos todo bajo control. Y a veces parece ser que sí, como he dicho antes, hasta que de pronto llega un virus muy peligroso y contagioso y vemos que todo nuestro control se pierde de un momento. ¿Es cierto? Todo. Ya no tenemos control sobre nada y lo estamos viviendo y entramos inmediatamente en un ataque de pánico. Y sinceramente, pregunto, ¿hemos tenido alguna vez algo controlado? ¿Puede creer el hombre que tiene algo controlado? El hombre no tiene controlado absolutamente nada. Nada. Todo, nos decían hace poco tiempo en las noticias, todo está bajo el control, nos decía el gobierno antes de esta pandemia.
tenemos alimentos, una sanidad maravillosa, España es un gran país, mirábamos de lejos lo que sucedía en otro país, pero queríamos refugiarnos ¿en qué? En el que lo tenemos todo controlado, ¿verdad? Pero esto no ha sido así. En un momento todo se desvaneció a nuestros pies y la gente llegaron a los supermercados. El miedo se puso delante de la cordura. El miedo se puso delante de la cordura. Mira, hermano, amigo, el que escuche este audio, esto que he grabado, no sé quién lo va a escuchar, ni a la hora que lo vas a escuchar, ni de qué manera lo vas a escuchar. Pero es muy importante, hermano, que comprendamos lo que Dios nos dice, no ahora por estos tiempos que cruzamos, sino cada día, cada minuto de nuestras vidas. Existen varios tipos de miedo. Entre otros está el miedo saludable y el miedo tóxico. Sí, lo he dicho bien, el miedo tóxico. El saludable es un sistema de protección de nuestra mente que nos ayuda a sobrevivir en un mundo caído, en un mundo donde existe la maldad, las tragedias y las enfermedades. Y este miedo nos hace alejarnos del peligro y nos hace ser prudentes. Pero, en muchos casos, un miedo saludable nos puede salvar la vida, porque nos hace ser cautos con las cosas. Yo lo llamo un miedo de alerta ante el peligro diario, ¿no? Este miedo que nos hace ser prudentes, que nos hace ser un poco cautos. Y este miedo, pues en el fondo todos los tenemos. Un miedo que nos hace dar un paso atrás para tomar decisiones, nos hace pensando las cosas más. Es un miedo que lo tenemos ahí y bueno, es como una señal de peligro que tenemos siempre ahí en nuestra mente. Y bueno, es un miedo, podríamos decir, que nos ayuda muchas veces. Pero también hay un miedo tóxico. Tóxico, sí, lo he dicho bien. Y es cuando somos poseídos por la mentira de que estamos en constante peligro. Es cuando el miedo toma el control de nuestra voluntad y se convierte en un ataque de pánico. ¿Lo veis? Este miedo tóxico es cuando este miedo se apodera de nuestra vida y nos hace entrar en un ataque de pánico. En un ataque de pánico y nos deforma la visión de todas las cosas. Todo lo que vemos, lo vemos a través del pánico, lo vemos a través de ese miedo que ha producido ese pánico y todo lo que tenemos delante, todo lo que vemos, lo vemos de una manera diferente, distorsiona la visión que tenemos de todas las cosas. Incluso, y es lo peor, distorsiona hasta las benditas promesas de Dios para nuestras vidas. Ese miedo tóxico se pone por delante nuestra y es una barrera que impide que podamos ver a ese Dios extendiendo sus manos para cada uno de nosotros cada día, diciéndonos adelante que yo estoy contigo. Este miedo, he dicho, toma el control de nuestra voluntad y se convierte en un ataque de pánico. Es cuando este miedo nos susurra constantemente al alma y nos dice, estás en peligro, y todo lo que vemos es peligro. Todo. El ser humano cuando vive dentro de un ataque de pánico es capaz de hacer un montón de locuras. Y ahora, si en medio de esta pandemia mundial no somos capaces de escaparnos del control de este miedo tóxico sobre nuestras mentes, podemos hacernos mucho daño los unos a los otros. Mira, es como la estrategia que utilizan los directores de cine, los que hacen buenas películas de miedo. Ellos dicen que para causar el terror no es necesario mostrarlo todo en la pantalla, en lo que tú vas a ver, en esa película que tú vas a ver al cine o en la televisión. No. Para causar miedo no es necesario mostrarlo todo, sino dejar que el espectador lo imagine. Lo que no se muestra en las cámaras puede ser más aterrador que aquello que se muestra, lo cual quiere decir que aquello que el espectador imagina va a ser lo que realmente causará un ataque de pánico. ¿Lo veis? Esas son las estrategias que, por ejemplo, utilizan los buenos directores de películas para causarte miedo. ¿Y qué hace? Hace que tú tengas miedo, pero tú no ves en la pantalla esas cosas que te van a dar miedo, no. Tú lo ves en tu mente. Tú te asustas antes de que salga, te provocan el miedo. Son cosas que tú no ves. Y a veces nosotros podemos vivir en ese miedo, en cosas que no vemos, pero que están ahí en nuestra mente porque ya todo lo que hay dentro de nuestro corazón es pánico y miedo. Pánico y miedo. Nos causan estos días no solo miedo por lo que vemos, sino por lo que estamos imaginando, ¿verdad? Tenemos ante nosotros
Ya lo sabemos, no hace falta decirlo muchas veces, lo que tenemos ya lo sabemos, pero a veces nos causa más miedo ya en sí, no solo lo que tenemos delante ahora mismo, sino lo que imaginamos y lo que pensamos que va a pasar mañana. ¿No es cierto? ¿No es cierto que ese miedo se encarga de atrapar nuestro corazón y nuestra mente? No hace que pensemos menos, hace que pensemos peor, que discurramos peor y no nos dejan ni dar un paso porque tenemos miedo, estamos ante el pánico, tenemos un ataque de pánico ante lo que va a pasar mañana, cuando lo que va a pasar mañana no lo sabemos, hermano, no lo sabemos, solo Dios lo sabe. El Dios solo nos dice en su palabra que vayamos a Él con nuestras cargas y que Él la echará sobre sus hombros y que confiemos en Él, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como estoy diciendo, ese miedo nos hace que veamos las cosas no como son, no como realmente son, sino como la pensamos. A veces, como estoy diciendo, lo que hay fuera no es nada comparado con lo que hay en nuestra mente. ¿Y cuánto puede imaginar nuestra mente? ¿Cuánto puede imaginar nuestra mente? Y cuando estamos inmersos en el miedo, es horroroso, horroroso. ¿No os ha pasado nunca? ¿No os ha pasado nunca? ¿No habéis sentido miedo? ¿Os acordáis de pequeño? No sé de pequeño, a algunos le puede pasar de grande también. ¿Os acordáis de pequeño cuando teníais miedo a ruido? Estabais en vuestra camita acostados. ¿Y qué hacíais? Se tapabais la cabeza, se escondíais debajo de la sábana. ¿Por qué? Porque quizás habíais escuchado un ruido y entonces vuestra cabeza empezaba a caminar, empezaba a dar vueltas y imaginaba que en la casa había cosas que no había, pero lo imaginaba porque la mente sí, porque habías entrado en un ataque de miedo, habías entrado en el ataque de pánico, y eso es lo que nos pasa muchas veces, hermanos, que entramos en ese miedo que se apodera de nuestra mente y impide que pensemos como tenemos que pensar. ¿Y nosotros cómo tenemos que pensar? Pues nosotros somos creyentes, hermanos. Somos creyentes, tenemos la Biblia en nuestras manos, pero nosotros tenemos que pensar conforme a las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Y son muchas y maravillosas promesas. El Evangelio nos describe un momento cuando los discípulos fueron rodeados por una terrible tempestad que llegó sin aviso. Llegó sin aviso. De una manera u otra, esta escena que hemos leído podría representar muy bien, por ejemplo, esta crisis que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Algo que ocurre de repente, ¿verdad? Rápido, igual que nos ha ocurrido a nosotros. Ellos, los discípulos de Jesús, de repente se ven rodeados de una tormenta terrible, que también llegó de repente, algo que se escapó de su control y no tenían ningún plan de contingencia para esa tormenta. Ellos no tenían ningún plan. Algo que seguro ningún apóstol esperaría, que esa tormenta sucediera en esa barca. Ninguno lo esperaría. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque Jesús iba con ellos en la barca. Porque Jesús iba con ellos en la barca. Y si Dios está contigo en la barca, no va a pasar nada, pensarían. Él viene con nosotros, ¿qué va a pasar? ¿Estamos tranquilos? Pues no. Vino una tempestad, vino una tormenta. Entraba el agua dentro de la barca. ¿Qué te quiero decir, hermano? Si Dios está en nuestra vida, si Dios está en nuestra barca, no vayamos a pensar que nuestra barca va a ser un crucero de vacaciones. Nos va a ir todo bien. No te equivoques. Por favor, no te equivoques. No. Este pensamiento es creído y vivido por muchos seguidores de Jesús. Por muchos. Pensamos que una vez que Jesús esté en nuestra vida, esté en nuestra barca, nos va a ir todo súper bien. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Eso no es cierto. En el mundo tendréis aflicción. Eso no son palabras de Jesús. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Son palabras de Jesús. Pero no nos dijo que íbamos a estar exentos de sufrimiento. Lo cual nos quiere decir que si Jesús está contigo no vas a tener problemas. No te equivoques. Pero la historia que acabamos de leer no nos enseña eso. No. El que Jesús venga a nuestra barca no nos da la garantía de la ausencia de problemas. Los discípulos de Jesús alrededor del mundo, hermano, y todos lo sabemos, enferman de cáncer, pierden sus trabajos, entierran a sus seres queridos y también se pueden infectar del coronavirus.
No es la falta de tormenta la que nos distingue como discípulos, sino la manera, hermano, sino la manera que navegamos a través de esas tormentas. Ahí es donde realmente se distinguen los discípulos de Dios. No es la falta de tormenta, no es que cuando nos va todo bien, sino la manera que somos nosotros capaces de navegar a través de esa tormenta, de esos problemas, ¿vale? Hermanos, aunque Jesús venga con nosotros en la barca, nos vamos a mojar. No podemos decidir cuándo y cómo vendrán tormentas a mi vida, pero sí, hermano, podemos convertir esa tormenta en mi prisión. Esa tormenta, en vez de convertirla en mi prisión, en mi depresión o en miedo, convertirla en nuestra plataforma de crecimiento espiritual. ¿Me comprende? Cuando vienen estas tormentas en nuestras vidas, no podemos convertirla en una depresión, en una prisión, porque no dejar que ese miedo nos atrape, no, sino convertir esa tormenta, convertir ese problema, convertir esa angustia en una plataforma de crecimiento espiritual, como Dios ha obrado y sigue obrando a través de sus hijos, a través del sufrimiento. A través del sufrimiento hemos sido capaces muchos, y somos capaces muchos, de que eso nos sirva como plataforma de crecimiento espiritual. Y nos dice la Biblia en Romanos capítulo 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Lo veis? ¿Lo veis lo que nos dice el apóstol Pablo, lo que decían los romanos? Y sabemos que los que aman a Dios, eso está hablando de ti, de mí, de los creyentes, de los que conocemos a Dios. Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Hermano, piensa, medita, ¿nos está ayudando a bien esto que estamos pasando ahora? ¿Qué va a suceder cuando todo esto pase? ¿Cómo estará tu fe? ¿Cómo estará mi fe? ¿Habremos dado 10 pasos hacia atrás en nuestra fe, en nuestra vida espiritual respecto a lo que creemos, respecto a nuestro discipulado, respecto a nuestra consagración delante de Dios? ¿O habremos retrocedido como aquellos que retroceden para perdición? ¿O habremos avanzado como aquellos que avanzan para salvación después de este problema? Dios quiera que todo esto nos sirva para hacernos más fuertes en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, más espirituales. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Aquí nos lo dice Pablo, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, hermanos. Podemos dejar que el miedo a la tormenta nos aprisione, o podemos conseguir que esa tormenta sirva como un trampolín para que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros en los días que nos ha tocado vivir. ¿En qué vamos a convertir esta tormenta, hermano? ¿En qué la vas a convertir tú? ¿En qué la voy a convertir yo? ¿En un creyente más negativo o más positivo? ¿En qué? Piensa. Esto no lo ha mandado Dios. Esto que estamos viviendo en el planeta, Él no manda nada malo, nada. ¿Cómo leemos la palabra? ¿Habéis leído desde que se abre la Biblia hasta que se termina? ¿Habéis leído la historia de tantos profetas, de tantos reyes, cómo se desviaban, hacían cosas que no debían ante Dios? Y Dios de ahí tenía que enderezar las cosas, las situaciones, y de ahí Dios tenía que tomar a estas mujeres, a estos hombres y hacerlos mejores todavía a través de esos problemas, porque nos equivocamos, pero Dios está ahí para que dentro de esas equivocaciones, dentro de esos problemas, dentro de esa tempestad, tomarnos de nuevo y desviarnos del camino por donde íbamos y hacernos más fuertes. ¿O no? En esta ocasión, cuando los discípulos perdieron el control de la embarcación, fueron dominados por el miedo. El miedo tomó el control de sus corazones. Ellos despiertan a Jesús nervioso y riñéndole a Jesús, riñéndole a Jesús. Señor, ¿es que no te importa que nos muramos? Por favor, hay que ver. Eso me pasa a mí también. ¿Cuántas veces le reñimos a Jesús? ¿Cuántas? Dios mío, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? Tú no vas a estar conmigo, tú no estás en mi corazón, tú no estás en mi casa, yo no voy a la iglesia, yo no canto, yo no alabo, yo no leo, yo no oro. ¿No te resulta familiar? Señor, ¿es que no te importa que nos muramos? Me resulta algo usual, ¿verdad? Esta riña, pareciendo que a Dios no le importa que las personas se mueran. Esto
me resulta familiar porque esto está en nuestro entorno. ¿Cuántas veces nos dice en qué Dios cree que permite que tanta gente mueran y que pasen tantas cosas? ¿No te resulta familiar? Esto es real. Esto piensan de Dios muchas personas. Pero ¿esto lo podemos pensar los creyentes? ¿Esto lo podemos pensar los creyentes? ¿Que Dios duerme? ¿Que Dios no está en control? ¿Que Dios pasa de nuestros problemas? ¿Que le da igual de todo? ¿Que Él está muy alto en el cielo, a donde nosotros cada vez nos cuesta más trabajo llegar con nuestras oraciones? Porque cada vez nos cuesta más trabajo orar y pedirle y rogarle, porque parece que hay una barrera que nunca vamos a sortear, unas oraciones que a veces hay unas peticiones que hacemos, pero viendo un Dios muy lejano, muy lejano, muy lejano, muy lejano, al cual no le va a llegar ni una soma de nuestra oración. Falta de fe, hermano, eso es falta de fe. Falta de fe. Falta de fe. Porque Dios dice que está tan cerca tuya y mía que habita dentro de nuestros corazones. ¿O acaso lo hemos olvidado? Hermano, el miedo puede corroer en nosotros la visión que tenemos de la bondad de Dios, de que Él está en nuestra barca. ¿Cuántas veces íntimamente podemos orar a Dios diciéndole: ¿es que no te importan mis problemas? ¿No ves mi sufrimiento? A veces el miedo nos puede hacer que pensemos que Dios no es bueno, que Dios nos ha abandonado. Entonces, cuando se crea una brecha entre Dios, tú o yo, Él nunca nos dijo que no sufriríamos, pero también nos dijo que su presencia siempre estaría en medio de estas tormentas. El miedo nos hace olvidar las bondades de Dios a veces, hermano. Ese miedo, ese ataque de pánico en la cual a veces nos entra, hace que olvidemos las bondades de Dios. Cosas que Él ya ha derramado en nuestra vida. Como Él nos ha alimentado, como Él nos ha cuidado hasta ahora, como Él ha cuidado de nuestra familia, como Él nos ha dado de comer, como Él nos ha dado la salvación, como Él nos ama, como Él nos habla, como Él nos cuida, como Él nos llama, como Él nos bendice. Y a veces, por el miedo, por el pánico, se nos olvidan las cosas tan grandes que Dios está haciendo cada día en nuestras vidas y lo que va a hacer, que es más grande que lo que ha hecho, y lo que va a hacer, y lo que está preparando para nosotros, una morada allá en los cielos. ¿Todo esto se nos olvida? ¿Todo esto se nos olvida? El miedo es lo opuesto a la fe. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿por qué tenéis miedo? Y le vuelve a preguntar: ¿acaso no tenéis fe? Como Dios, nuestro Señor Jesucristo, sabe lo que dice. Jesús les estaba diciendo a ellos que lo opuesto a la fe no es la incredulidad, es el miedo. De hecho, el miedo es a Satanás lo que la fe es para Dios. El miedo declara: Satanás dice la verdad, pero la fe declara: Dios dice la verdad. Amén. La fe y el miedo son opuestos. Donde está uno, no hay otro. Uno de los dos tiene que tomar posesión de nuestro corazón. Uno de los dos. O la fe o el miedo. Un miedo que acarrea incredulidad. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay ahora mismo en tu vida y en la mía? ¿Hay más fe o hay más miedo? ¿Qué es lo que hay? Díselo a Dios, íntimamente en tu corazón. No le oculte nada a Dios. Él sabe lo que hay en tu corazón, pero no le gusta que se lo ocultemos, sino que se lo digamos, que hablemos con Él, que le contemos cómo andamos, qué nos pasa, qué nos sucede, dónde nos estamos equivocando, porque nadie sabe mejor dónde me equivoco yo que yo. Y nadie sabe mejor dónde te equivocas tú que tú. Lo importante es ser valiente y decirle: Dios mío, aquí me estoy equivocando. Y entonces cuando Dios te va a ayudar a salir de esa incredulidad o de ese miedo o de ese algo el cual no nos está dejando avanzar hacia esa voluntad que Dios quiere hacer con nosotros en nuestras vidas. Cuando Él le pregunta a sus apóstoles: ¿acaso no tenéis fe? Él no se refería a una fe que niega las circunstancias, porque ellos tenían una tormenta delante, por supuesto, y estaba ahí, el problema estaba ahí. Claro, tenían miedo, tenían la tormenta, es normal. Ellos tenían una tormenta delante y estaba ahí. Jesús se refería a que ellos tuvieran fe en lo que Él le había dicho. Y Él les había dicho
¿Qué les había dicho? Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y si Jesús dijo que pasaran, es que pasarían. Es que iban a pasar. Es que iban a llegar. Que hubiera las tormentas que fuera, que el mar se le abriera entero. Da igual, iban a llegar porque él había dicho que iban a pasar al otro lado y ellos iban a pasar. Y hermanos, si Dios nos ha dicho a nosotros que vamos a llegar, es que vamos a llegar. Y si Dios nos ha dicho a nosotros que vamos a triunfar, vamos a triunfar. Y si Dios nos ha dicho que Él está con nosotros, Él está con nosotros. ¿Me entiendes? Por eso no debemos tener miedo, aunque lo sintamos, luchar contra ese miedo, porque Dios está con nosotros. Si Dios nos dice que nos agarremos a Él por fe, aunque no lo veamos, vamos a hacerlo, vamos a agarrarnos a Él por fe, hagámoslo. ¿Que no lo ves? Claro, yo tampoco lo veo. Dios forma parte de ese mundo invisible tan grande que tenemos por todas partes, pero Él es el príncipe de los cielos, el príncipe de los abismos, el príncipe de todas las cosas, el que habita en todas partes, pero Él es invisible, pero su presencia es real. Y su corazón se abre delante de nosotros cada día cuando abrimos su palabra. Y Dios está ahí, está con nosotros, está en el aire, está en la sonrisa de un niño, están tantas cosas, hermanos. Él está ahí y tenemos su promesa. ¿Y cuántas promesas buenas tenemos delante de Él para nosotros? Muchas. Vamos a agarrarnos a su promesa porque Él está con nosotros. Por fe, aunque hay veces que no, que tengas miedo, que no tienes ganas ni de orar, porque dice, Dios no me escucha, agárrate a Él. Si Dios te ha dicho que vas a llegar, vas a llegar. Si Dios ha dicho que vamos a cruzar, vamos a cruzar. Él le dijo a sus apóstoles, vamos a cruzar a la otra parte. Ellos iban a llegar, pero tuvieron miedo. Él nos ha dicho que llegaremos a nuestra meta. Llegaremos a nuestra meta y en el nombre del Señor lo vamos a hacer. Esa es la fe que Él pide. Esa es la fe que Dios pide. En medio del dolor, en medio de la tormenta más cruda. Seguir al Maestro, no importa sufrir. Aunque haya enemigos y obstáculos mil. Ese cántico tan antiguo que cantábamos. Pero hay que seguirle, hermano. Hay que luchar contra ese miedo, no caer en pánico, porque nos quedaremos estancados, sino seguir adelante en el nombre de Jesús. Él está en nuestras vidas, Él está en nuestra barca, es cierto, pero como estoy diciendo y te recuerdo, eso no quiere decir que no nos vayamos a mojar, que las olas no nos salpiquen, que la barca no se mueva de un lado para otro, que nos sintamos mal por lo que está pasando. Pero Dios no duerme, no. Dios siempre está en control, Él está ahí. Él está ahí. No hay nada más seguro, hermano, que la palabra de Dios. Todo el universo se sostiene por la palabra de Dios. Su palabra creó. Hermano, su palabra sostuvo. Por sus palabras cayeron a tierra. Aquella turba cuando venían a prenderle. ¿A quién buscáis? ¿Os acordáis de esa escena? ¿Os acordáis? Cuando venía la turba a buscarlo, a su palabra cayeron todos a tierra. Por su palabra el mar se abrió. Por su palabra Lázaro salió de la tumba. Por su palabra los cielos y la tierra obedecen. Y por su palabra un día vendrá como trompeta final a por su iglesia. Entonces decidme, ¿qué hay más seguro que su palabra? ¿Qué hay más seguro que su palabra? Y su palabra nos dice cosas realmente maravillosas. En los evangelios Jesús pronunció 21 veces, ¿sabéis qué? ¿Qué pronunció 21 veces? No temas, no temas. Hermanos, hermanas, el miedo maximiza la tormenta y empequeña Jesús. Cuando Jesús fue despertado por sus discípulos, Jesús silenció la tormenta y dijo, cállate, y la tormenta enmudeció. ¡Qué grande, verdad! ¡Qué cosa más linda, qué maravillosa! Nos damos cuenta quién está con nosotros en la barca. Alguien más terrible, alguien más poderoso, alguien más fuerte, alguien más grandioso, alguien más misericordioso. No tengo palabras, hermano. Viene con nosotros en la barca. Él viene con nosotros en la barca y ese es más fuerte, más terrible que todas las tormentas. Este virus nos da miedo porque puede matar a nuestro cuerpo, pero nunca va a matar lo que realmente somos tú y yo. Y ese somos, ese interior de cada uno,
de nosotros un día lo tomó nuestro Señor Jesucristo. Sí, a ti y a mí, a ti y a mí nos tomó ese hombre interior, pues nos habíamos quedado huérfanos, nos quedamos huérfanos un día, terrible tragedia para el hombre, pero, ¿qué pasó? Nos quedamos huérfanos, nos quedamos sin padre a causa del pecado, a causa de la desobediencia, pero ¿qué nos dice la palabra en Mateo 10:28? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más te puedo decir? Qué palabra más linda, ¿verdad? Este que murió por nosotros, este Dios tan grande, nos dice en que siendo aún pecadores Él murió por nosotros. Y no nos fiamos a veces de Él. Tanto miedo tenemos que desconfiamos de Él, que llegamos a ser unos incrédulos, que siempre estamos discutiendo con Él, cuando Él ha dado la vida por ti y por mí. ¿Qué más quiere que dé? ¿Qué más? Y nos la está dando todos los días, porque todos los días nos cuida, porque sabemos por la Biblia que Él tiene contado los cabellos de nuestro pelo, los cabellos de nuestra cabeza, lo tiene contado. Todo, Él sabe todo de nosotros. ¿Dónde vamos a depositar nuestra confianza? ¿En quién? ¿En qué? ¿En quién y en qué? Juan 1:12 que nos dice: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Has visto? Ya no somos huérfanos. No. Eso se acabó. No, se acabó. No. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre, nuestro papaíto, que con gemidos indecibles podemos clamar: Abba, Padre, papaíto. Ay, papaíto, el cual cuida por nosotros todos los días, ahora. Ya nos tenía en su cabeza, en su corazón antes de la fundación del mundo. Qué cosa más grande, qué misterio. Él el que estaba antes de que todas las cosas fueran creadas. Ese verbo, esa palabra que se hizo hombre. Se hizo hombre. ¿Te parece? ¿No te parece algo para inclinar tu cabeza, ponerte de rodillas en tu habitación y darle gracias por lo que Él nos quiere, por lo que Él quiere al hombre? No solo a ti, porque eres creyente, Él quiere a todo el género humano. Él nos ama a cada uno de nosotros. Él te quiere tal como eres. Él te quiere tal como eres. Él me quiere a mí tal como soy, con mis defectos. Él nos quiere. Y Él tiene un propósito tal como somos, pero Él tiene un propósito con nosotros, pero nos ama y nos ha dado el derecho a ser hijos de Dios. A ti y a mí que hemos creído en su nombre, gózate, que tu miedo se convierta en fe, en potencia del Señor en estos tiempos difíciles. Y no temáis, dice Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. De eso trata la cosa. Aquel que quiere destruir el alma, el infierno y el cuerpo y todo, el diablo, siempre batallando contra el género humano, contra nosotros, pero lo que hay dentro de nosotros nadie lo va a matar, hermano, porque ese es de Dios. Bendito eres, nos dice Dios, bendito seremos. Hermano, gózate de esa bendición, disfrutemos de la gracia, de la bendición que Dios nos ha dado. Y ahora termino con una última reflexión. No temamos por lo que puedan hacer con nuestro cuerpo, sino aquel que pueda destruir nuestro cuerpo y alma del infierno. Mira, decía que termino con una última reflexión. Se encuentra en Hechos, capítulo 4, verso 29. Aquí termino esta palabrita, esta reflexión, con un cuadro bíblico maravilloso. Los creyentes ante la persecución. Estamos hablando de Hechos, cuando la iglesia está continuando, porque el que empieza la iglesia es Jesús, con sus apóstoles. El que me diga lo contrario se equivoca. Aquí vemos un bello cuadro bíblico. Los creyentes ante la persecución tenían miedo, unos más y otros menos. Se enfrentaban a bastantes cosas por seguir a Jesús, todos lo sabéis. Se enfrentaban a los leones, se enfrentaban a que fueran quemados, se enfrentaban a estar en cárceles, azotados, a muchas cosas que todos sabemos. Pero los creyentes ante todo esto no se dejan contagiar por el miedo. No deja que el miedo los intoxique por dentro, les haga
los haga inútiles, les haga incapaces de confiar en las promesas que el Señor Jesús les había dado. ¿Y sabéis lo que hacen ante este miedo? ¿Sabéis lo que hacen? Lo que deberíamos hacer todos los creyentes del mundo cuando llegan las circunstancias malas a nuestras vidas. Como esos pobrecitos creyentes que están siendo castigados duramente por hablar de la Biblia, por hablar de Jesús. Hacen las reuniones escondidas en los campos, en las aldeas, queman sus casas, queman las iglesias. Y ahora nosotros estamos ante esto, que estamos confinados en nuestras casas. Es duro también, pero no es tan duro, hermano, como lo que están pasando en otras partes. Y estos creyentes de los que te estoy hablando los conocemos, están en la Biblia cuando empiezan en los Hechos de los Apóstoles. Y ellos estaban enfrentándose a una cruda realidad. Por hablar de la palabra, por hablar del Evangelio, iban a ser condenados a muerte, iban a ser, bueno, todos sabemos la historia. Pero ¿qué hicieron ellos? Pues te lo voy a leer y termino. Se encuentra en Hechos capítulo 4, 29 al 31. Se cogen todos de la mano. Imagínate los creyentes tomados de la mano. Y oran. Y oran. Y oran juntos. ¿Y qué le dicen al Señor? Mira. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y dice el último versículo, hermano, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Sin palabras, hermano. ¿Qué hicieron ante el miedo? Lo hemos visto. Se unieron y oraron a Dios. Y nos dice que ellos, todos ellos, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué haremos hoy? ¿Qué haremos hoy o qué haremos mañana? En estos tiempos tan difíciles que sí, que nos van a tocar vivir y no va a quedar la cosa aquí, porque nos dice la Biblia que el mundo iría de mal en peor. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir? ¿Nos vamos a empezar a quejar a Dios? ¿Le vamos a decir a Dios que dónde estás? Si Él nos ha prometido que vamos a triunfar, lo vamos a hacer. Si Él nos, como he dicho antes, si vamos a pasar al otro lado, vamos a llegar a la orilla, vamos a llegar. Pero ¿qué vamos a hacer ante esta situación? ¿Cómo la vamos a afrontar? Aquí tenemos la respuesta. Ojalá la afrontáramos como hicieron estos creyentes. Se dieron todo de la mano, hicieron una gran oración a Dios para que el Señor mirara las amenazas, para que el Señor mirara lo que había en este momento. Y no dijeron, fíjate, no dijeron en esta oración que quitara la persecución, no lo dijeron, no, que quitara a los leones para que no se lo comen. No dijeron nada de eso. No dijeron nada de eso. Dijeron que le concediera a cada uno de ellos el poder para hablar su palabra y para poder hacer sanidades y prodigios y señales en el nombre de su santo Hijo Jesús. Ojalá tomemos ejemplo y buena cuenta de todo lo que la palabra nos dice a cada uno de nosotros, hermanos. A mí me ha ayudado esta reflexión, me ha dado fuerza para seguir adelante. Espero que, aunque sea con estas torpes palabras, también a ti te sirva de aliento y de estímulo para poder atravesar con fuerza no lo que estamos atravesando ahora, sino lo que vendrá hoy y lo que vendrá mañana. Y en el nombre de Jesús lograremos la victoria. Que Dios os bendiga. Amén.